El elmun que chimalal, calia mule pénico. El elmu que chimalal, winopetu, ni cuifi monian. Feipi uli uruf ni puli, monielen tati. Inchini compuche, ni puguene y molfin ni munian. La luna es el ave que va alumbrando mis palabras, su canto memoria del sol sobre mis aguas. Fiu fiu calfu peuma, ni cuifique che, feipi mi pen, incheta ti que pan songual ni piuque mu, ni quelual ni huehual, tani puicai finie, que mis raudales sigan, que vuelva en flor la vida libre, espíritu del viento, respiro de llovizna, se quedará sin sombra el valle en que florece el pensamiento, el aire que respiro. Somos danza de amor cuando amanece. Fiu fiu, calfu peumá, sueño azul de mi gente, soy, se está diciendo, del río Biobío con nosotros. Es un relato de Elicura Chihuahilaf, que es un poeta mapuche, a mí me gusta mucho, y quería iniciar este convite a compartir un poco el proceso que hemos hecho con el tejido de profesionales indígenas en Argentina, para iniciar un proceso de negociación con el INDEC, en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para incluir la pregunta sobre diversidad lingüística en Argentina, ya que hasta el momento solamente la variable étnica pregunta sobre el autorreconocimiento de la población en Argentina, en la primera ronda en 2001, después luego en la ronda del 2010, y siempre se hizo, digamos, a nivel muestral, nunca en una planilla general, una planilla que le aplique a toda la población. Este 2022 se va a hacer, se postergó el censo 2020, sin embargo la participación de los pueblos originarios en la etapa precensal no se garantizó ni por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que no llamó a sus órganos de representación, los CPI, para que opinaran respecto al diseño conceptual, y tampoco a las organizaciones indígenas. Este periodo de participación precensal obviamente se inició en el 2018, mientras estaba a cargo, digamos, el gobierno de Macri, y nosotros, como sabíamos que no íbamos a llegar a tiempo, digamos, en el 2020, para hacer todos los aportes que queríamos hacer al proceso de diseño del censo, nos presentamos como organización autónoma frente al INDEC para intercambiar no solamente pareceres respecto a cómo se estaba diseñando la planilla, sino para proponer hacer 4 propuestas. La primera era la nominación de los 39 pueblos originarios que nos reconocemos en Argentina como parte de esta población, y el mejoramiento del diseño de la pregunta. La segunda era la inclusión de la variable lingüística dentro de la variable étnica. Quiere decir que se le preguntan a toda la población cuáles son las lenguas que hablan, no solamente las lenguas indígenas, sino las lenguas migrantes, las lenguas minorizadas y las lenguas de señas. Luego proponíamos la inclusión de un capítulo de capacitación dentro del manual de capacitación del censista, explicando por qué era importante la pregunta de las lenguas y la nominación de los 39 pueblos. Y la cuarta era el cupo indígena, o sea, para que los censistas, digamos, que hablan las lenguas, puedan participar del proceso censal para facilitar el nivel de respuesta que se hace cuando pasa el censista por la casa. El nivel de respuesta no está garantizado que sea positivo, porque hay mucha población, en el caso del NEA y en el NOA, que son monolingües de su propia lengua. Por lo tanto, si no hay un censista que hable la misma lengua y que pueda traducir, digamos, la pregunta que está hecha en castellano y que se traduzca a una lengua indígena, el nivel de respuesta siempre es, digamos, bajo.
y eso se llama subregistro, por lo tanto, digamos, el dato final que salieron de los otros censos es un subregistro porque no está garantizado en el proceso censal que el censista, digamos, y el que emite la respuesta esté entendiendo lo que se le pregunta, y por el otro lado, toda la planilla, digamos, censal está hecha en castellano, no hay una adaptación a las lenguas de los pueblos originarios, por lo tanto ahí hay un retraso en el ejercicio de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios en entender la manera y la forma en que se está preguntando y si es atinente o no, es pertinente culturalmente a cada una de las culturas de los pueblos originarios. Voy a hacer una pequeña presentación contando o historizando cómo fue nuestro recorrido desde el 2018 hasta el momento. Bueno, como ustedes saben, el censo tiene 3 etapas. Nosotros nos enfocamos mucho en la etapa presensal, porque nos parecía que era la manera de incidir en cómo se pregunta. En los anteriores censos solamente se participó como en la etapa de operativo censal, quiere decir que éramos censistas, pero nunca, digamos, nos habían invitado a ser parte del diseño de la pregunta. Por lo tanto, bueno, quisimos participar en el diseño, también, digamos, haciendo una evaluación de lo que habían sido los anteriores censos. En este recorrido que hicimos con el tejido, hicimos algunas alianzas con organizaciones indígenas que ya tienen un recorrido mucho más fortalecido o sólido, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia, que tiene montado un sistema de información para el buen vivir, con categorías propias de los pueblos originarios, con epistemología propia. Luego hicimos el armado de un texto de proyecto de ley que llamamos Sistemas de Información para el Buen Vivir. Lo presentamos junto a la diputada Mónica Macha en el 2019 y se volvió a presentar en el 2021 porque había perdido estado parlamentario. Luego hicimos unos acuerdos, digamos, de producción de material de difusión y con las lenguas propias. Hicimos 9 spots audiovisuales que los subimos a las redes de Facebook e Instagram del Tejido de Profesionales Indígenas, y también colaboró Comunicaciones Marandú de la provincia de Misiones, que produjo 4 spots en guaraní, para difundir a nivel nacional y colaborar con la campaña. La CEPAL también fuimos construyendo con la CEPAL una alianza de formación y asistencia técnica para algunas dudas que teníamos sobre registros, fuentes de información, variables. Participaron de los 2 seminarios que hicimos, internacionales. El primero lo hicimos en el 2019 en la Cámara de Diputados de la Nación, en el anexo, y el segundo lo hicimos hace pocos días, el 28 de octubre. También participó la CEPAL, y luego fuimos tejiendo alianzas con distintas áreas de universidades nacionales que trabajaban con pueblos originarios y específicamente con lenguas, y conformamos un colectivo que se llama Colectivo de Investigadores en Lenguas y Pueblos Originarios, y con eso fuimos al Consejo Interuniversitario Nacional para que diera una recomendación al INDEC para que pudiera incorporar la pregunta sobre diversidad lingüística en el censo. Tuvimos el apoyo para el primer seminario del municipio de Merlo, y luego, bueno, se fueron incorporándose este año como una estrategia nueva, renovada del tejido, movimientos sociales, sindicatos, direcciones de cultura de municipios, de provincias, bueno, el Colegio de Antropólogos de la República Argentina, el Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, bueno, muchas organizaciones, CTA, ATE, SUTEBA, CETERA. Esta es la pregunta tal cual la diseñó el INDEC.
Para nosotros el error de esta pregunta tiene que ver con dejar los casilleros en blanco, porque eso genera invisibilización estadística, quiere decir que no se muestra la cantidad de pueblos originarios que existimos en el territorio, y genera además un error, que cada censista escribe o tipea de diferente manera el nombre del pueblo originario. Muchos de los pueblos originarios escribimos de manera diferente el nombre, depende de la parcialidad o la identidad territorial, por lo tanto eso puede conducir a error. Y además, cuando se produce ese error, el proceso, digamos, de lectura óptica, digamos, cuando se limpia la base de datos, demora mucho, y generalmente cuando no se entiende la grafía, digamos, se elimina. Por lo tanto, esta manera de preguntar la presencia o el autorreconocimiento de la población, si pertenece o no a un pueblo originario, conduce a error o un subregistro, es como un subregistro planificado. Por eso nosotros estamos muy preocupados, porque hasta el día de hoy el INDEC se niega a incorporar los 39 nombres de los pueblos originarios que existimos en Argentina. Esta es la propuesta que nosotros hicimos al INDEC, de preguntar con la nominación de los 39 pueblos originarios. Es la misma pregunta, y cuando responde sí, ahí se le despliega toda la nómina de los 39 pueblos originarios. Y la pregunta sobre las lenguas indígenas se le hace a toda la, propusimos que se le haga a toda la población, no solamente a la población que dice que pertenece a un pueblo originario, porque hay pueblos, por ejemplo, en la provincia de Santiago del Estero, que hablan la quichua sin reconocerse como parte de un pueblo originario. Por lo tanto, digamos, si solamente se le aplica la pregunta a las personas que se autorreconocen, habría un montón de otros hablantes que quedarían fuera o no estarían registrados. Entonces la pregunta es, además del español, ¿qué otras lenguas habla, entiende o aprende con integrantes de su familia o su comunidad? Sabemos que hay gente que es monolingüe y que no habla castellano o no habla español, pero pensamos que como el Estado argentino asume el español o castellano como lengua oficial, para que, digamos, el INDEC no rechazara de cuajo, digamos, nuestra propuesta, elegimos preguntar de esta manera. Y nosotros detectamos, digamos, con todo este equipo de investigadores que trabajan con lenguas indígenas y pueblos originarios, estas 24 clasificaciones de las lenguas que se hablan en Argentina, y dejamos un casillero en blanco, sí, para especificar que hubiera alguna que no la pudimos registrar. Lengua migrante, si es que elige llamarse de esa manera, y lengua de señas. Hasta ahora no somos parte del comité censal, quiere decir que el comité censal no incorporó la participación de las organizaciones o los pueblos originarios, y tampoco de las universidades. Enviaron desde las universidades 2 notas en el 2020, en enero y después en diciembre, que tuvo la misma respuesta. La única variante que en la Universidad de Santiago del Estero le respondieron que quizás iban a evaluar incorporarla en el comité censal, y eso no procedió. La primera campaña que hicimos de recolección de firmas para apoyar nuestra propuesta contó con 2.400 firmas, y este año decidimos aumentar, digamos, la expectativa de acompañamiento de la sociedad argentina a nuestra petición, a nuestra propuesta, y largamos la campaña por 1 millón de firmas por la incorporación o la inclusión de la pregunta de las lenguas en el censo. Esta campaña sigue vigente, hasta el momento tenemos más de 10.000 firmas, aumentamos bastante, y lo importante es que pudimos producir 10 contenidos o 10 frases que están traducidas en 4 o 5 lenguas, que giraron alrededor digamos, del tejido, las redes del tejido, pero también otras organizaciones que apoyaron, son más de 126 organizaciones, reprodujeron estos flyers en las redes para el 5 de
ahí hay algunas de las organizaciones que en el inicio se sumaron a la campaña. Este es el segundo seminario que hicimos el 28 de octubre, donde participaron 4 diputados nacionales, digamos, en la mesa, escuchando, digamos, las argumentaciones por qué es necesario incorporar la pregunta de las lenguas en el censo. Hicimos 10 placas en castellano, y después cada placa está traducida en las lenguas que pudimos. A veces es difícil coordinar, digamos, las traducciones al mismo tiempo. Ahí está, dice, en Argentina aún se hablan 16 lenguas originarias, está hecho en Mapuzungún, y después cada placa tenía su bajada, tiene su bajada. Este en Wichí, creo que esta dice, todas las personas tenemos derecho a hablar en nuestra propia lengua. Ahí está el link donde se podía firmar la campaña, y tenemos hechas en varias lenguas. Acá está. Ahí está en Mapuzungún, en Wichí, y me están faltando las otras. En Quichua, bueno, estaba en Com, bueno, se me fueron algunas. Lo importante al día de hoy es que durante el seminario de 28 de octubre, el diputado Yasky se comprometió a pedir una reunión con el director del INDEC, Marco Labaña, en el bloque del Frente de Todos, para explicar los argumentos por los cuales se sigue negando a incorporar la pregunta de diversidad lingüística. La última reunión que nosotros tuvimos con él fue el 22 de septiembre de este año, y digamos, lo que él plantea como solución es hacer una encuesta complementaria para los años siguientes, a lo cual nosotros le dijimos que no, que eso no, lo mismo había prometido el INDEC en el 2010 y después no se cumplió. Y por el otro lado, porque si una encuesta se realiza bajo un marco muestral que sale del censo. Por lo tanto, si el censo no está bien hecho, si no está bien diseñado, si no está bien relevado, lo que se derive de ahí, cualquier encuesta, también va a tener en el origen, digamos, un dato erróneo o no asertivo o no, digamos, completo. Por lo tanto, lo que seguimos pidiendo es que se nominen los 39 pueblos originarios en la variable étnica, y que además se incorpore la pregunta sobre lenguas indígenas, por todas las razones, digamos, que emitimos en los documentos públicos que sacamos en el tejido, que están plasmados en los flyers, pero que además, digamos, en el año que viene inicia el Diseño Internacional de las Lenguas Indígenas, y Argentina no tiene ningún informe oficial que diga en qué situación están las lenguas indígenas. Por lo tanto, nos parece que no podemos seguir esperando 10 años más para el diseño de políticas de revitalización lingüística o políticas específicas de reparación y de proyección de los pueblos originarios en Argentina. Por eso pedimos que sigan militando la firma en la campaña, porque de no tener una respuesta positiva durante estos meses, estamos decididos a iniciar una acción legal, judicial, para detener, digamos, el diseño tal cual está planificado hasta el momento. Estamos esperanzados que de esa reunión del bloque del Frente de Todos, con Hugo Yasky, Eduardo Valdés, Alcira Figueroa y Mónica Macha, quienes han sido los 4 diputados y diputadas que nos han acompañado en esta propuesta, en este reclamo, en este recorrido de casi 3 años, puedan, digamos, generar consenso dentro del bloque para poder aprobar un presupuesto mayor al INDEC, si es que eso es el argumento por el cual se niegan a incorporar la pregunta.
porque supuestamente aumentaría el costo del censo. Bueno, agradecida a la cátedra abierta de pueblos originarios, a la cátedra y al área de educación aborigen de la Universidad Nacional de Luján, a todo el equipo grande que planificó esta acción y que viene trabajando desde hace muchísimos años, acompañando, digamos, la lucha de los pueblos originarios y de todas y cada una de las lenguas que seguimos resistiendo al silenciamiento o a la castellanización de nuestra forma de sentir y pensar el mundo.